no deja de ser tema de Dios. Vamos con la segunda parte, mis hermanos, de esta serie A la luz de la Biblia, el Espíritu Santo. Vamos en el tema 6, los dones del Espíritu Santo, pero es el tema 7, la segunda parte, los dones del Espíritu Santo, segunda parte. ¿Ok? Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo, nos quedamos terminamos el 4, pero solamente quiero reiterarlo. Vamos a leerlo así. Reina Valera dice: en el nombre de Jesús, poderoso es el Señor. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria al Señor Jesús. Tomen su asiento. Vamos a continuar con el 5. Entonces dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Notemos, mi hermano, que primero dice la palabra que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Después, mi hermano, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que van de la mano. No se puede, yo mencionaba en la prédica, en la enseñanza, la predicación pasada, que no podemos nosotros tener un ministerio sin tener dones. No se puede, mejor dicho, no se debería. De que no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque ya imaginaremos lo que van a hacer y lo que van a decir, si no se tiene un don o dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de eso, mi hermano. Vamos a entrar al punto. Entonces no podemos separar el ministerio de los dones. No se puede uno del otro. No se puede tener un don sin tener un ministerio y viceversa. No se puede tener un ministerio sin tener dones. ¿Por qué? Porque son necesarios los dos. ¿Por qué? ¿Qué son los dones espirituales? Son las habilidades y capacidades otorgadas por el Espíritu Santo al creyente para realizar su ministerio. Entonces, si no hay dones, ¿cómo van a llevar a cabo su ministerio? ¿Verdad? Diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. El Señor asigna a los creyentes áreas ministeriales específicas en las que pueden ejercer sus dones, como ahorita lo decíamos a manera de concepto, y les suministra diversas medidas de poder para llevar a cabo su obra. Versículo 6: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No hay otro Dios, solamente es un Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con diversidad de operaciones? Por ejemplo, operaciones es algo que se lleva a cabo, que se ejerce, que se hace, ¿verdad? Entonces dice el versículo 7: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A qué se refiere con manifestación del Espíritu? Es de acuerdo a lo que él va a ejercer, a lo que ella va a ejercer. Manifestación del Espíritu. Todos los dones espirituales son del Espíritu Santo. ¿De quién son? Del Espíritu Santo. Y lo dan a conocer como Dios para que sea evidente en la iglesia y en el mundo a través del beneficio espiritual para todos los que reciben su ministerio en el cuerpo de Dios. Pásame otro micrófono, por favor, hermano. Entonces, otra vez, hermano, para que sea evidente en la iglesia y en el mundo a través del beneficio espiritual para todos los que reciben su ministerio en el cuerpo de Cristo. Ahorita la pila, mamá. Poderoso es el Señor. Entonces dice la palabra, mis hermanos, que es para que sea evidente, para que puedan verlo, para que se pueda notar. ¿En dónde? En la iglesia, pero también en el mundo. ¿Por qué? Porque es necesario, mi hermano, también en el mundo es necesario que vean quién es un enviado de Dios, quién es un enviado, quién realmente está aprobado. ¿Por qué? Porque muchos podrán decir, pero muchos no tienen el respaldo de Dios. De verdad que no tienen el respaldo de Dios, mi hermano. Entonces, ¿cómo podremos nosotros decir si la palabra en la Gran Comisión dice que las señales nos seguirían? Entonces, que se tiene que ver
Tienen que verse las señales para que podamos, o para que alguien pueda decir es un siervo de Dios. Pero eso no tiene que ver tampoco con que no tenga las características o las aptitudes, sino que tenga las características y las aptitudes de un cristiano. ¿Qué? Bondad, benevolencia, paz y tantas muchas otras cosas más. Entonces, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, ¿verdad? Aquí dice esta versión, palabra de sabiduría. Reina Valera dice, porque a ese es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría y a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría, mi hermano, es una expresión del conocimiento divino por medio del discurso. ¿A poco no tiene que ser lo que tiene que tener un predicador? Tiene que tener conocimiento, sabiduría, conocimiento divino por medio del discurso, plática, exhortación, noticia, aviso, declaración y afirmación. Palabra, que hablábamos de la palabra el día viernes, ¿verdad? Que es por medio de la palabra como vienen las manifestaciones, las transformaciones, los milagros. La palabra indica que se trata de un don hablar. De otra manera vas a poder expresar la sabiduría, si no es mediante la habla. En el Nuevo Testamento, sabiduría se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad para entender la palabra de Dios. La capacidad para entender la palabra de Dios y entender su voluntad. ¿Qué es lo que hace un maestro si no entiende la palabra de Dios? ¿Qué hace un pastor si no tiene el don de sabiduría? Les va a hablar de lo que se le ocurra. Entonces, cuando hemos escuchado esa frase que dice, que voy a predicar hoy, no me preparé, lo que el Espíritu me dé, una oración de 1 minuto y ya, lo que el Espíritu le dé. Y de ahí sale lo que tiene en el corazón y no tanto lo que diga la palabra de Dios. Entonces, es necesario el don de sabiduría. La palabra de sabiduría, mis hermanos, es necesario, ¿verdad que sí? Para un pastor, para un predicador, para un evangelista, para todo, mi hermano. ¿De qué les vamos a hablar? Como para aplicar con habilidad ese entendimiento a la vida. Eso es algo que tiene el predicador. Una cosa es el maestro que está enseñando lo que le dice la Escritura con todo su contexto que pueda abarcar o que tenga. Pero está el otro, mi hermano, está el predicador, y el predicador es el que lee la palabra, pero tiene la habilidad de aplicarla a la vida. Te dice, como en estos tiempos, así como es. Entonces hay una diferencia entre la enseñanza y la predicación. Entonces, nuevamente, mira, la sabiduría se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad, así como para aplicar con habilidad ese entendimiento de la vida. Ahora, ¿cómo puede ser entonces? ¿Cómo es, mi hermano? ¿Por qué de repente hay iglesias, por ejemplo, tú crees que a lo mejor un sacerdote, estudian mucho los sacerdotes, pero tú crees que cumplen con esta parte? No, ¿por qué? Porque no les fue dada. Si ellos no se someten, no buscan a Dios, entonces ¿qué? No tienen, entonces no pueden interpretar, no pueden llevar a cabo su ministerio porque no tienen esta palabra de sabiduría. Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea que la llevamos a cabo. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Eso lo pueden decir de cualquiera de nosotros, lo puede decir de cualquiera. ¿Por qué? Alguien que tenga esta palabra de sabiduría. Marcos 6:2 dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. ¿A poco no? Cuando empiezan a hablar la palabra algunos hermanos, se admiran otros y dicen esto, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada?
Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿de dónde vienen? De lo alto. Entonces, si no tienen una comunión con lo alto, ¿de dónde va a venir esa palabra? Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Un siervo de Dios se aventó un sermón de los mejores, hermano, y le hacían preguntas y querían contender con él, pero no podían resistir. Y así va a pasar, cuando uno tiene la palabra de sabiduría, uno le pregunta y siempre, ya me voy porque tú para todo tienes respuesta. Es que no se ponen a pensar que no somos nosotros, es la palabra de sabiduría, la palabra del que lo sabe todo. Es por eso que a veces no nos pueden agarrar en falso, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, qué sencillo. Ay, Señor, yo quiero hablar con esa sabiduría con la que habla el hermano fulano. Pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué? Porque Dios quiere llenarnos de sabiduría. Pero ahora, ¿dónde vamos a encontrar esa sabiduría? En la palabra de Dios. Y cuando algo no lo entiendes aquí, hay muchas herramientas hoy en día que no tenían los hermanos de estos tiempos. Y si ellos tenían sabiduría, ¿por qué nosotros que ahora tenemos más herramientas no podemos hacerlo? Entonces, ¿tú crees que tiene justificación un pastor, un predicador que te predica con los pies? ¿Crees que tiene justificación una persona que te habla de su cosecha y te cuenta tantas cosas? Si tenemos la palabra de sabiduría, somos poseedores. ¿Qué estábamos estudiando el día viernes acerca de los judíos? Que tenían ventaja. ¿Por qué? Porque a ellos les fue dada la palabra de Dios. Ahora a nosotros también nos es dada la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos hace falta, hermano? Estudiarla. Entrar mar adentro. La palabra de Dios es como un mar, hermano. Depende de ti qué tan dentro y qué tan profundo quieras llegar. Si quieres ir solamente a la orillita, pues ahí te vas a quedar. Pero si quieres ir más y conocer más de Dios, inclusive para cantar cantos, hablábamos hace rato, que para cantar cantos tienes que conocer a Dios, tienes que entender y digerir lo que estás cantando y oyendo. Por eso muchos no se gozan, porque no nos entienden. Pero cuando es una canción emocionalista, sentimentalista, que habla y mete a Dios, lloran. ¿Por qué? Porque los toca, lo entienden. Entonces, Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque puede de repente decir, yo soy sabio, yo me la sé, yo estoy estudiando el instituto bíblico y además voy a los cursos con el apóstol fulano y voy a esto y voy a lo otro, pero su conducta no vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que son evangelistas, que son pastores, que son esto, pero ni a la iglesia vienen? No se sujetan a una autoridad. No viven lo que según estudian. Entonces, fíjate lo que dice otra vez, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Yo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Verdad? Poderoso es el Señor. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es la sabiduría del mundo? Lo contrario a esta. Ahora, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién dice? El apóstol Pedro. Ay, no, lo está idolatrando. No, hermano, está aceptando, está elogiando lo que Dios le dio. El mismo apóstol Pablo dice que los escritos, todo lo que el apóstol Pablo a veces era de difícil interpretación. ¿Por qué? Porque era era un don lleno de sabiduría lo que le dio a Pablo. Ahora, ¿cómo nosotros no podemos tener algo parecido si nosotros tenemos las palabras de Pablo? ¿Verdad?
Tenemos las palabras de Pablo. Entonces, ¿cómo no podemos tener esa sabiduría si nos compartió de esa sabiduría? Entonces, ¿te acuerdas? Ahora vamos a empezar a ver cómo dice que es para que tú lo compartas, para que tú lo des, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, fíjense lo que dice. Sigue diciendo. Entonces después dice que es dada la palabra de ciencia. Este don pudo haber incluido revelación en el primer siglo. Escucha esto, mi hermano, porque esto es bien, no es confuso, pero sí tenemos que prestar mucha atención. Pudo haber sido incluido revelación en el primer siglo, o sea que recientemente que los apóstoles se fueron, que los apóstoles partieron. Pero en la actualidad es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con el entendimiento sobre los misterios de su palabra. Hay misterios que realmente son muy complicados y que no los vamos a entender aquí hasta que el Señor nos los revele allá cuando estemos en su presencia. Pero hay misterios que están ahí, pero que Dios les da la interpretación, que Dios les da el entendimiento para que puedan exponerlos y predicarlos a la iglesia para que también puedan llevarse eso. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Mediante la comunión, así como el ministerio, no se puede separar, no hay ministerio sin dones y con dones. ¿Cómo lo vas a aplicar si no es mediante un ministerio? Entonces, la comunión con Dios, la comunidad con el Espíritu Santo es ahora sí que necesaria. No se puede sin eso, entonces. Y que no puede adquirirse ni conocerse aparte de la revelación de Dios, que no están fuera de aquí, que todo está escrito aquí. Al verdadero creyente, al estudioso en verdad, al siervo de Dios genuino, que tiene dones del Espíritu Santo, le basta y le sobra lo que dice la palabra. Pero en estos días hay pastores, sabemos, hay muchos que de repente no les basta la palabra de Dios, quieren más, quieren ir a cosas extrabíblicas. ¿Por qué no se pasan de este lado? ¿Por qué no se pasan de este lado? Entonces, ¿a poco no es realmente algo que de repente así como que, entonces hasta atrás ahí donde se recarguen para que no se cansen? Pero ¿a poco no es ahora sí que interesante, mi hermano, el ver cómo? ¿Por qué? Porque estamos tocando terreno, hermano, que es complicado, ¿Por qué? Porque aquí salimos todos a la luz de la Escritura. Salimos a la luz de la Escritura, ¿verdad? Entonces, la palabra de sabiduría. Vamos a ver la palabra de ciencia. Este don pudo haber incluido revelación en el primer siglo, ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, Romanos 16:25 dice de la siguiente manera. Ya hablamos de la palabra de sabiduría, ya vimos lo que es la palabra de ciencia. Es la expresión de sabiduría divina por medio del discurso, la plática, la exhortación, la noticia, aviso, declaración y afirmación. Y la palabra de sabiduría es el conocimiento divino por medio del discurso. También plática, exhortación, noticia, aviso, declaración y afirmación. Prácticamente lo mismo. Pero vamos a seguirlo viendo. Mira, Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es uno de esos misterios, mi hermano? En el Antiguo Testamento no sabían, podían escuchar acerca de alguien, de un Mesías, pero no tenían idea. Ahora con el Nuevo Testamento, a la venida del Señor, muchos misterios ya están a los ojos de muchos. Pero inclusive sigue estando oculto a los ojos de muchos judíos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo. Quita al Señor Jesucristo, entonces no podremos saber nada. ¿Por qué? Su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Y nadie viene al Padre si no es por Él. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Quién dice? El apóstol Pablo dice que por revelación. ¿Qué quiere decir eso? Que porque Dios se lo quiso, ahora sí que dar a Él. Se lo quiso descubrir a Él.
como antes lo he escrito brevemente. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Por qué es que allá afuera no pueden entender tantas cosas? Porque no les es descubierto, no les es revelado, no les es manifestado, porque ellos no son parte de los santos de Dios. Pero nosotros somos los santos. Así la palabra, cuando tú veas la palabra santo, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a los creyentes. Entonces, a nosotros, de repente nos estamos escuchando la palabra y de repente el Señor nos permite, nos revela algo, nos permite entenderlo. Ahora sí que abrazarlo, recibirlo y nos quedamos, ya, sí es cierto. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo que nos ha abierto el entendimiento, nos está permitiendo entenderlo. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Por eso es de que de repente, mi hermano, no se pueden muchas cosas. Estaba yo escuchando el otro día a uno de los hermanos que predican la unicidad y decían que es el otro hermano. Ahí está la palabra diciendo que no pueden entender uno de esos misterios. Ahora, no se está refiriendo a la Trinidad ni a la unicidad, pero ahí está haciendo mención de algo que es importante, que no podemos quitarlo. Si ahí está escrito, entonces ¿cómo yo lo voy a quitar y voy a hacer que diga esto a fuerzas, como lo hacen muchos predicadores? Inclusive mezclan pasajes y versículos para que la Biblia diga lo que ellos quieren decir, no lo que la Biblia está diciendo. Y eso es tremendo, es delicado, mi hermano. Entonces, aquí dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Serán el mismo? O sea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque Pablo, yo creo que Pablo y los apóstoles eran trinitarios, porque ellos hablan acerca de esa manera. Entonces, si a ellos que estuvieron con el maestro, que tenían esta revelación, ahora sí que dada en esos tiempos, tantas cosas, milagros, la sombra pasaba y sanaba. Pablo le dijo a una endemoniada: sal de ella, que lo estaba molestando, y salió. De repente yo no he visto a alguien que haga eso, mi hermano. Sí salen demonios, he visto muchas otras manifestaciones, pero no lo he visto de la manera como los apóstoles lo hacían. Si ellos que tenían eso, hermano, hablan de esta manera, ¿quién soy yo? ¿Soy más grande que ellos para decir que es de esta manera? ¿Qué es esto? No, una cosa es que yo lo quiera acomodar y decirlo, y decir lo que yo quiero que diga, pero otra cosa es lo que está diciendo. Es ahí donde se hace efecto el don de la palabra profética y de la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar apegado a lo que dice la Biblia. Si aquí dice, tú lo dices; si no dice, no lo dices. Si aquí está, lo enseñas; si no está, no lo enseñas. Si aquí tiene un límite, tú enseñas ese límite. Si aquí habla que no hay límite, enseñas en que no hay límite. La cosa es que se mezclan las cosas y entonces es donde salen doctrinas como las que tenemos hoy en día. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta. ¿Cómo? Nos abra puerta por la palabra, al fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Quién sufre en estos días por predicar a Cristo, mi hermano? Las otras religiones, los mormones, predicando un Cristo que, híjoles, es muy distorsionado al Cristo que está en la Biblia. La Iglesia Católica, mi hermano, que habla de Cristo, pero que quién sabe cuál Cristo será, porque el de la Biblia no es. Poderoso es el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 2, dice: y si tuviese profecía, otro don, mi hermano, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ese don tienen palabra de sabiduría, tienen palabra de ciencia, tienen don de profecía, y dice que entienden y ahora sí que te desbaratan la Biblia y te dicen aquí, tú dices, wow, pero en sus vidas todo es diferente. No viven, no entienden, o sea, son tan sabios, tienen palabra de ciencia para entender la Biblia, pero no tienen
el entendimiento para sujetar sus vidas a esa palabra que predica. ¿Cuántos no hay así? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se puede separar, se puede ejercer el ministerio sin dones? El don de conocimiento se especializa en captar el significado de la verdad y la sabiduría se concentra en la convicción para aplicarla en la conducta práctica. Otra vez, el don de conocimiento de ciencia se especializa en captar el significado de la verdad y la sabiduría se concentra en la convicción, si es cierto, lo voy a hacer, en la convicción para aplicarla en la conducta práctica, o sea que en tu vida cotidiana. Van de la mano. Versículo 9. A otro le fue dado ¿qué? Don de fe. La fe es un don, mi hermano. Muchos piensan que es así como que depende de ti. No, hermano, depende de Dios también. Pero también te corresponde trabajarla y ejercerla a ti. Dios te permite entenderla, el don de conocimiento. Después, ¿qué? Sí es cierto, la convicción para que la lleves a cabo. ¿Verdad, hermano? No se desanime, confía en Dios. Hermano, acuérdese que Dios dijo, pero qué difícil es creer. No se puede de repente creer cuando Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Y qué difícil es de creer eso para muchos, ¿verdad? Todo el tiempo se están preocupados, están con temor, tantas cosas. Se necesita esto para echar a andar a todo eso. ¿Te imaginas a un pastor que no tenga fe? Los hay, hermano. Los hay, ¿eh? Estudiaron en un instituto bíblico, son pastores estudiados, saben, pero no tienen fe, hermano. Lo predican porque está escrito, lo entienden, pero ellos no lo ejercen. ¿Cómo sería un pastor así, hermano? Sin fe. Poderoso del Señor. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y aquí vamos a entrar en controversia, mi hermano. Fíjate, fe. Debe distinguirse de la fe para salvación. Estamos hablando de dos tipos de fe. O la fe para perseverar que todos los creyentes poseen. Hay que separarlo. No, pero yo tengo fe porque creí. No estamos hablando de ese tipo de fe. Estamos hablando de un don de fe. Vamos a hablar más de él. Este don se ejerce en oración persistente. Porque alguien no puede orar a veces. O hay veces que oran muy poquito. Pero hay veces que hay hermanos que oran y oran y oran, hermanas que oran. Yo he conocido hermanas que oran mucho. Tienen ese don. O sea, no tiene nada que ver con la fe, la salvación, con la fe para otras cosas. No, estamos hablando de eso. Entonces dice, el don se ejerce en oración persistente, en todo momento. Está orando. Y constancia en la intercesión. Siempre está pensando en los demás y pidiéndole a Dios por los demás. Al hermano Pepito, a la hermana Pepita, al hermano a la iglesia tal. Esto, lo otro, te pido por los de Etiopía, te pido por los de la India. Y siempre está, ¿por qué? Porque Dios le dio algo y por él está escuchando y recibiendo esas oraciones. Y supone una confianza fuerte e inmovible en Dios. En medio de las circunstancias más difíciles. Porque es que hay veces, hermanos, que de repente les está yendo, pero les llueve sobre mojado, pero están con la firmeza, mi hermano. Están pero sí confiados en Dios. Y dicen, ¿cómo le harás, hermano, que le pasó esto y aquello y a mí no me ha pasado nada? Poquito de eso ya estoy titubeando, ya me quiero ir de la iglesia, ya no quiero ir. Pero hay hermanos que, por ejemplo, está Job. ¿Qué le pasó, mi hermano? Ahí están los apóstoles. ¿Qué les pasó? ¿Cómo perecieron? Pero se mantuvieron firmes. ¿Se puede ministrar sin los dones? ¿Te imaginas cuando llegue la persecución y a la primera? Tú eres el predicador, ¿verdad? No. Como Pedro, cuando negó al Señor. Pero después, ¿cómo fue Pedro? Lo pidió, dicen los historiadores que él pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no era digno, no se sentía digno de morir como su Señor. Al último, cuando era más difícil, porque ahora sí iban sobre él. Ten en cuenta, mi hermano, que en ese ejemplo, la Biblia nos habla de que iban sobre ¿quién? Sobre el Señor, no iban sobre Pedro. Pero ¿qué pasó cuando se dirigieron a él?
Y cuando ya en la persecución lo atraparon y que lo crucificaron de cabeza, ahí sí iban sobre él. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo y con el don de fe, ya no se echó para atrás, ya no lo negó. Al contrario, dijo: Él es mi Señor. Por eso es que dice que muchos eran más notables en el primer siglo, que era cuando la persecución estaba todo. Se ejercía y se eran muy notables. ¿Qué era lo que hacía? Que hablábamos del lienzo negro y del diamante el día viernes. ¿Y a poco no estaba todo tendido como un lienzo negro para que brillara la gracia de Dios, para que brillaran los dones de Dios mediante esas circunstancias? Entonces, se supone que tiene una confianza fuerte, inmovible en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. No se mueve. Él sigue, ella sigue, ellos siguen confiando en Dios. Ahora, el don de sanidades. El don de sanidades, mi hermano, es un don usado como señal temporal por Cristo. Esto es bien curioso, mi hermano. Quiero que prestes atención y no te me distraigas aquí, porque esto es bien... No es difícil, pero hay que llevar el hilo. Entonces, pasaban estas cosas, hermano. Muchos dicen que hasta ahorita, ese hermano tiene don de sanidad. Y yo como que no concordaba mucho con estas partes cuando estaba estudiando. Lo digo, varios comentaristas lo mencionan. Yo digo, no concuerdo. ¿Por qué? Porque a mí se me enseñó que tú tienes don de sanidad, pones la mano, ¡bum!, sana. Que tú tienes curas. Pero no, hermano, ya luego les tuve que pidiendo dirección y pidiendo entendimiento al Señor. Digo, Señor, ¿por qué ellos dicen esto y yo no estoy de acuerdo? Y tenemos que concordar, porque soy un predicador, porque soy un maestro, y tengo que enseñar esto de manera clara que la iglesia lo entienda. Entonces, hasta que el Señor me abrió el entendimiento, digo, sí, cierto, Señor, ya vi la grande diferencia. Entonces, ¿por qué dice que es un don temporal por Cristo? Como dice Mateo 8, 16 y 17. Pero, por ejemplo, vamos a ver, los apóstoles. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A quiénes? A sus 12 discípulos. No está hablando de todos los discípulos, está hablando de sus apóstoles. Solamente a esos 12 les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es por eso que donde ponía la mano el apóstol, se sanaba. ¿Tú has visto a alguien, hermano, que ahora en estos tiempos tenga ese don de sanidad, que donde ponga la mano sana? Yo sí he visto hermanos que de repente ponen sus manos y sana a la persona. Pero entonces, ¿cómo explicas, hermano? Mira, te voy a hablar de la diferencia del don de sanidad a lo que podemos ver hoy en día. ¿Has visto a alguien que vaya pasando y que pase su sombra por el enfermo y se sana? Hasta el momento yo no he visto nada, no he escuchado nada, ni de nadie. Ya lo hubieran idolatrado, que tiene superpoderes, ¿verdad? ¿A poco no? Entonces, fíjate, como nadie lo ha hecho, es porque ese don ya no está vigente de la manera como lo tenían los apóstoles. Ay, hermano, pero yo he visto hermanos, inclusive yo, hermano, yo le decía al Señor, pero yo de repente he puesto mis manos y las personas han sanado. ¿Pero qué haces? ¿A poco Pedro, cuando iba caminando, ni siquiera sabía que ese estaba enfermo? Ni siquiera sabía que él tenía un demonio y pasaba su sombra, sanaban. ¿Por qué? Porque Dios les había dado este don. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos con un enfermo? No oramos por él, y al orar, ¿quién es el que lo hace? ¿Verdad que no es lo mismo? El don de sanidad, que llegues tú por medio de Dios, también es por medio de Dios, pero que pongas la mano, ¡bum!, sana. No, nosotros tenemos, ¿qué decimos? Señor, te pedimos por nuestro hermano que lo sanes, al que le alivies esa dolencia. Te pedimos, Señor, que seas tú reprendiendo, tú. Y si Él quiere, va a obrar. Pero en ese tiempo, Pedro no sabía acerca de quién estaba enfermo y quién no. Él solamente iba pasando y su sombra sanó. ¿Por qué? Porque Dios les había dado, dice que solamente se los dio a sus 12 discípulos. Pero como leemos a veces de corrido, nos saltamos esto. En ningún momento Él oró para que sanara. ¿A poco no?
Entonces, sanaba toda, no dice que algunas, toda enfermedad sanaba. ¿Quién sanaba la lepra? ¿Quién sanaba? O sea, no se puede comparar a lo que hay hoy en día, mi hermano. Y toda dolencia. Ahora, los 70. ¿Te acuerdas de los 70? Lucas 10:1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿A quién más les dio? A los 12 y a estos 70, que el mismo Señor mandó, el mismo Señor Jesucristo mandó, ¿a qué? A toda ciudad a donde él iba a ir. ¿A qué? A que predicaran. ¿Qué quería decir eso? Que si uno de esos se encontraba con una persona que estuviera enferma, con un endemoniado o una persona que tuviera dolencia, que él iba a respaldar el ministerio, el don que les dio. Ahora, el Señor Jesucristo dice que nos han de acompañar las señales. Pero ahora, ¿qué usamos? La oración. Es por medio de el teléfono que tenemos. La oración es como un teléfono que tú lo descuelgas y empiezas a hablar con el Señor. ¿A poco no? El detalle es que a veces solamente hablamos nosotros, no lo dejamos hablar. O a veces hablamos y Él no quiere hablarnos. ¿Por qué? Su silencio también habla, hermano. ¿Por qué? Entonces tenemos que ejercer la fe, ¿verdad? Porque no andamos por vista, sino por fe. No andamos por lo que escuchamos muchas veces fuera de la palabra de Dios, sino por lo que dice la palabra de Dios por fe, creyendo en lo que está escrito. Entonces, y un puñado de asociados de los apóstoles, ¿como quiénes? En el Nuevo Testamento también se ven, ¿por qué crees que le imponían las manos? Dando su aprobación de que esa persona iba a iniciar el ministerio. ¿Para qué? Para que Dios lo dotara con los dones que Dios quisiera dotar a ese hermano. No es lo mismo la predicación de Pedro que la predicación de Pablo. Se ve diferencias en los dones, ¿verdad? La predicación de Juan, ¿a poco no? Poderoso es el Señor. ¿Cómo quiénes? Como Felipe. Hablábamos que no es Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista. ¿Te acuerdas que ¿cómo se dice? De un lugar se lo llevó a otro para que predicara la palabra al etíope, como dice Hechos 8, 5 al 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime y escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, ese es un ejemplo, pero te hablaba del ejemplo del etíope. Ahí no hizo ningún milagro así como de sanar, expulsar demonios, sino que mediante la palabra. ¿Qué don le había sido dado a Felipe? El don de sabiduría. ¿Qué es lo que pasaba con el etíope? Leía pero no entendía. ¿Pero entiende lo que dices? No. Bueno, voy a usar mi don de sabiduría para hacerte entender, para darte a conocer lo que estás leyendo. Don de ciencia, el misterio que el etíope no podía entender. Pero ¿quién es ese del que habla? ¿Está hablando el escritor de él mismo o está hablando de otro? Te lo voy a hablar. Pero ¿qué tal si no tiene don? Si no sabe ni siquiera él de qué está hablando. Ah, mira, aquí está hablando de... es que es muy claro, es muy confuso. Está hablando de Elías. Pero no es cierto. No, sí. ¿Y cuántos no hay que confunden o que te hacen bolas más que enseñarte? ¿Verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, esta capacidad se identificó como un don que perteneció de forma exclusiva ¿a quiénes? A los apóstoles. Y eso es verdad, hermano. Yo no estaba muy de acuerdo al principio, pero ya ahora sí estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque es verdad que es diferente la circunstancia y es diferente lo que hacemos a lo que hacía él. Entonces, poderoso es el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia,
por señales y prodigios y milagros. ¿A quiénes le fueron dadas? A los apóstoles. Hablábamos, ¿tú crees? Vamos a hablar también del don de los apóstoles como ministerio. Vamos a ver que no se puede, no son iguales los 12 apóstoles a los que se dicen ser apóstoles hoy. Tiene algo de cierto, pero vamos a seguir. Aunque los cristianos no poseen en la actualidad el don de sanidad, es indudable que Dios todavía escucha y contesta oraciones fieles de sus hijos. ¿Quién es el que sana? Él. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Santiago 5, 13 al 16 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Y por qué la iglesia no se goza cuando estamos cantando alabanzas? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quiénes? A los que Dios escogió. Pero es que estoy lejos, no puedo esperar hasta que lleguen los pastores. Tú merengues, tú solito, tú. Pero si se puede, tráelo a la iglesia. ¿Para qué? Para que escuche la palabra y para que todo se lleve a cabo de manera, o nada más que sea sano y que se vaya a perder al infierno. No. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ya hablamos qué tipo de aceite es esto, ¿verdad? Por tiempo no podemos decirlo, pero sabemos que se refiere al aceite que luego manejamos nosotros, que es un aceite medicinal, simbólico, por el cual pedimos al Señor que sea su Espíritu Santo sanándolo. Pero no es don de sanidad. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál? La oración de fe. ¿Por qué está enfermo? Porque no está sano. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué tremendo. Eso es lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué momento? Cuando iba caminando Pedro, oró por su sombra. Señor, que mi sombra, Señor, todo lo que toque o todo lo que pase, Señor, salga. No, él solamente iba concentrado en lo que el Señor le había dicho, pero como tenía este don que le había sido dado exclusivo a estos hermanos, sin que lo hicieran, sin que oraran, sanaba. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros sí tenemos que hacer algo. ¿Qué? Vamos a orar. Si un hermano está enfermo, una persona está enferma, la invitamos a la iglesia. Pero si no quiere venir a la iglesia, si no quiere venir, entonces, ¿qué dice? Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Muchas personas, hermano, cuando oramos por ellos en sus casas, porque vamos a visitarlos, porque estamos en la calle, por eso yo decía, cuando prediquen el evangelio, al final no olvidemos nunca orar por ellos. No sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. No sabemos qué es lo que Dios pueda completar en ese momento. Entonces, muchas de las personas, hermano, cuando son sanadas de enfermedades, vienen al evangelio. No todas, pero muchos sí vienen al evangelio porque reciben el perdón, sienten un alivio tan grande en su alma que dicen: yo quiero seguir ahí. Poderoso es el Señor. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué tremendo, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Vamos a continuar, porque nos está poniendo bueno esto. Entonces ahora sabes algo de por lo que se distorsiona mucho. Muchas veces como que es tema de controversia, aunque no debería ser así. Algunas personas sienten que la sanidad debería ser común y que debería esperarse en todas las eras históricas. Esto también es bien importante, hermano. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero este no es el caso. ¿Qué hace tan especial ese don de la sanidad? Que solamente fue ejercido en ese tiempo, en el tiempo apostólico, en el tiempo de Jesús y en el tiempo apostólico, ¿verdad? ¿Cómo se podría ver eso como un diamante si está lleno de diamantes? Por eso es que ahora no se ve. Entonces, por eso es de que es verdad que solamente es muy posible que en el primer siglo se llevara a cabo eso. Ahora, ¿hay milagros? Sí, siguen habiendo milagros. Vamos a verlo más adelante. Las sanidades físicas son muy raras en el registro del Antiguo Testamento. Y solo se mencionan unas cuantas, son poquitas.
Nunca hubo un tiempo antes de la venida de Cristo en el que las sanidades fueran algo común. Y es cierto, léete todo el Antiguo Testamento, no era muy común eso. No era que los judíos oraran por eso ni nada. Pero vino el Señor Jesucristo, eso era común, que donde Él iba, por eso nada más escuchaban el nombre del Señor y todos iban allá, porque sabían que iban a ser sanos. No, la mujer de flujo de sangre escuchó que iba a venir el maestro y dijo, ¿qué? Voy a ir hasta allá, porque solamente Él me puede sanar. Qué tremendo. Entonces, solo durante su vida terrenal y la de los apóstoles hubo esa explosión confirmada de sanidades. Sanaban todos, ni uno se quedaba sin su sanidad. Esto se debió a la necesidad sin precedentes de acreditar al Mesías y autenticar los primeros milagros del Evangelio. Jesús y sus apóstoles desterraron por un tiempo la enfermedad de Palestina. Ah, caray, ¿que no era Israel? Pero se debió a que fue la era más monumental de la historia de la redención y requería ese tipo de autenticación. Era necesario. Ese tiempo brilló por todo eso. Ahora tenemos lo demás, sí, pero no de esta manera, es de otra manera. Pero sigue viniendo, ¿qué? Del mismo Señor. ¿Dónde fe? Pero del mismo Señor. ¿Dónde sanidades? Que viene del mismo Señor. Pero Él, ¿qué dice? ¿Qué leímos al principio? Que Él lo reparte como Él quiere, a quien quiere y en la proporción que quiere. ¿Y qué? Si Él ya no quiere, si Él ya no quiso hacerlo Él quiso hacerlo menos en este tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera brilla ese tiempo bíblico, ese tiempo evangélico, el tiempo de Jesús y el tiempo de los apóstoles. Pero no nos dejó huérfanos. Seguimos viendo sanidades, seguimos viendo milagros. Entonces, no se contradice. En ningún momento dijimos que no hay milagros, que no hay sanidades, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Tratar las sanidades como algo normal equivale a tratar la llegada del Salvador como un hecho cotidiano. Y eso sí es cierto. Tratar esto no como normal, eso quiere decir que el Mesías, ahí vino, por ahí anda. No, es la segunda vez que va a venir el Mesías. ¿Dentro de cuánto? Ya estamos en pleno 2024. Después de 2000 años, de 2024 años de la venida de Cristo, no ha venido el Señor. No es un hecho así cotidiano, es un hecho bien especial. Este don pertenece a la categoría de señales milagrosas y fue solamente para esa época. Los dones de sanidades nunca se utilizaron para el simple fin de traer salud física a las personas. Eso es bien importante también. Por eso es que a veces Dios no sana, a veces Él sana porque Él quiere dentro de su misericordia. Pero hay veces que no sanan. No era sana y córrele, no, era la sanidad para que vieran la luz y que caminaran hacia la luz. ¿Para qué? Para que fueran libres. Eso tenemos que mantenerlo en estos tiempos. Que la sanidad es ¿para qué? Para que vengan al sanador, para que vengan a tener una relación y un compromiso con el sanador. Por eso es de que suena feo, mi hermano, que lo quieran vender, que hagan campañas, que hagan congresos de sanidades, venga por su sanidad, noche de milagros y de sanidades. ¿Qué es? Falacias. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está enseñando que no tienen el poder. Dios sana. Es que Dios es tan bueno, hermano. Nuestro Dios es tan bueno que Él llega a sanar a algunos. Pero no es por los achichintles que están ahí diciendo que esto, que es por mí, que porque Dios está aquí. No, es porque Él quiere y no los sana a todos. Pero qué feo suena eso. Vengan por su humildad. Tú nada más ven, llévate lo que quieras. Ay, deja a Dios. Si quieres, búscalo. Si no, no es el punto. ¿Por qué no dice noche de exhortación? Noche de palabra pura, de palabra fiel, ¿no, verdad? Nada más los atraen por las sanidades. Pablo, mira, vamos a poner otro ejemplo. Pablo estuvo enfermo, pero nunca se sanó a sí mismo, ni pidió a otro ser humano, Pedro, ora por mí. ¿Qué te pasa, Pablo? Tengo una enfermedad, mis ojos me duelen.
ora por mí, para que me sane. No se escucha nada ni a los apóstoles ni a ellos diciendo así. Su amigo Epafrodito estaba al borde de la muerte, como dice Filipenses 2:27, y Pablo tampoco lo sanó. Dios fue quien intervino. Cuando Timoteo estuvo enfermo, Pablo no lo sanó, sino que le dijo que ingiriera un poco de vino, como dice primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 23. ¿Para qué? Para que le ayudara a sanar esos malestares. Pablo dejó a Trófimo en Mileto enfermo, como dice segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 20. Las sanidades no fueron la norma cotidiana en el ministerio de Pablo, pero sí ocurrieron cuando él entraba a una región nueva. Por ejemplo, en Malta, donde el evangelio y su predicador necesitaron autenticación. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo creó y cómo hizo todo. Y Dios sabe que si tendría que haber alguna sanidad, Dios lo va a hacer porque Él lo puede todo. Poderoso es el Señor. Esta sanidad fue la primera que se mencionó desde que el cojo de nacimiento fue sanado. ¿En dónde? En Listra, como dice Hechos 14:9. ¿Cómo le hicieron? ¿Te acuerdas de Pedro y de Juan que iban a la oración? Nunca lo pensaron, nunca lo planearon. Es precisamente eso. ¿Por qué ahora hacen campañas? ¿Por qué ahora hacen esto, hacen lo otro, diciendo vengan por su milagro? Como si estuvieran seguros de que Dios va a sanar. Si eso fuera, dirían ven y Dios te va a sanar. Pero lo hacen solamente, meramente, para que la gente vaya. Poderoso es el Señor Dios de los ejércitos. Antes de esto, hermano, entonces, la sanidad más reciente había sido obrada por Pedro en Hechos 9:34 y la resurrección de Tabita en Hechos 9:41 como el propósito de que las personas creyeran en el evangelio predicado por Pedro. ¿Por qué? Porque el evangelio habla de sanidades, habla de que habría alivio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues cumple lo que Él dice. ¿A poco no? Ahora regresemos al versículo 10 de la carta. A otro hacer milagros, a otro hacer profecía. ¿De qué estamos hablando? De los dones espirituales. ¿Qué? Don de milagros. ¿Otro qué? Don de profecía. ¿A otro qué? Don de discernimiento de espíritus. Y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Seguimos avanzando. Don de milagros, hermano. Este don también era temporal. Este don temporal para hacer señales milagrosas era para la realización de actos divinos contrarios a la naturaleza. ¿Como cuáles? ¿Quién abrió el mar? ¿Era un don? No, Dios lo hacía, intervenía. Moisés no sabía qué hacer a final de cuentas. Ahora, pero no entra del don de milagros. Entra dentro de otras cosas que eran bien. Por ejemplo, si del hombre que estaba con la mano así, ¿no? ¿Y cómo le dices? Tira la mano. Y la estiró. Otro tipo de dones, ahorita los vamos a ver. De tal modo que no hubiera otra explicación para el hecho que fuera la intervención directa del poder de Dios. Esto también tuvo el propósito de autenticar a Cristo y a los predicadores apostólicos del evangelio. Solamente ellos lo sienten. Juan menciona en Juan 2:11 que Jesús hizo su primer milagro en Caná para manifestar su gloria, no para que la fiesta continuara. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y quién pudo explicar cómo hizo que el agua se convirtiera en vino? Nadie. Eso va en contra de la naturaleza. Pero ¿era para qué? Para glorificarse, para que Dios, gloria a Dios, Él es especial, Él es el Mesías. Todo apuntar a que Él era el Cristo, no para que la fiesta continuara. ¿Qué es lo que a veces ciertas personas dicen? No, es que María le dijo a Él que lo hiciera. No, por favor. Como si Dios cumpliera caprichos, ¿verdad? En Hechos, por ejemplo, el propósito de Juan para registrar los milagros de Jesús en este evangelio
era uno de esos, para que vieran al Mesías. En Hechos 2:22 se afirma que Jesús hizo milagros para confirmar la fe y atestiguar que Dios obraba a través de él, a fin de que las personas estuvieran dispuestas a creer en él como Señor y Salvador. Jesús realizó milagros y sanidades solo durante los 3 años de su ministerio y nunca en los primeros 30 años de su vida terrenal, de los cuales no hay registro, hermano. No sabemos qué pasó en esos 30 años. Pero en los 3 años de su ministerio, ¿por qué son los dones? Por el ministerio, para respaldar el ministerio, para que se vea la obra de Dios mediante el ministerio. Por eso no se pueden separar, no puede haber un ministerio sin dones. Y se los inventan, pues ahora sí que son falsos maestros, falsos profetas. Poderoso es el Señor. Entonces, sus comienzos al mismo tiempo que su ministerio. Mientras que Jesús realizó milagros relacionados con la naturaleza, como ese en las bodas de Caná, que hizo que el vino, hizo que se crearan alimentos. No le trajeron un básquet con 12 panes y tantos peces, ¿y qué hizo él? Los multiplicó, hizo que se multiplicaran. Eso es a lo que se refiere este don, el don de milagros. Caminó sobre el agua con Pedro. ¿Cómo es que el Señor caminó sobre el agua y por qué los demás hoy no pueden hacerlo? Por ahí anda un mago, hermano, que sí puede caminar sobre el agua, pero él no va a poder hacer las otras cosas que el Señor hace. El enemigo nos puede engañar. Entonces, eso está tremendo. Es como también cuando el Señor ascendió y cuando descendió, que se le mostró a los apóstoles. También es eso algo que rompe las leyes de la naturaleza. Ningún apóstol hizo milagros en el mundo natural, que hiciera algo parecido sino solamente sanidades, expulsaron demonios, pero es muy, muy contado eso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo estaba más enfocado en la predicación de su palabra. Y si su palabra, mediante la predicación, requería un milagro o requería una sanidad, Dios lo hizo. Poderoso es el Señor. ¿Qué clase de milagros realizaron los apóstoles entonces? La respuesta está en la palabra milagros, que significa poder, y se conecta casi siempre con la expulsión de demonios, como está en Lucas 4:36, 6:18 y 9:42. Este mismo poder que el Señor había dado a los discípulos, como dice Lucas 9:1, 10:17, Hechos 6:8, 8:7, 13 del 6 al 12. Eso es lo que pasaba y lo que hacían los apóstoles. ¿Que tenían qué? Tenían poder para hacer también muchas cosas. Ahora, vamos con el don de profecía. El don de profecía. El significado básico de profecía es proclamar o hablar en público. Pero vamos a desglosarlo para que podamos entender lo que no es como lo que hacían los profetas. Algo parecido, pero tiene una diferencia. A lo cual se añadió la connotación de predicción durante la Edad Media. Desde que las escrituras se completaron, o sea, desde que se cerró con el Apocalipsis, la profecía no ha sido un medio para transmitir nueva revelación, como muchos dicen. Es que Dios me reveló. No es cierto. Bueno, te reveló, tiene que estar escrito aquí. Si está fuera de aquí, entonces no fue Dios quien lo reveló, porque Él ya dejó todo revelado. Sino que limita la proclamación de lo que ya ha sido revelado en la palabra escrita. Aún los profetas bíblicos eran predicadores que se dedicaron a proclamar la verdad divina, tanto por revelación como por reiteración. Reiteraban lo que ya estaba escrito. ¿Qué es lo que habla? Por ejemplo, Esteban reiteró lo que se había escrito en el Antiguo Testamento y les anunció, les proclamó la venida del Mesías, que es lo que decía Pablo en todo momento. Escrito está. Vamos a leerlo. Palabras del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Ezequiel proclamaron durante toda su vida la palabra de Dios. En comparación, solo una pequeña porción de lo que predicaron está registrado en la Biblia como revelación directa de Dios. En consecuencia, ellos debieron haber reiterado de manera continua esas verdades e insistido en ellas con la paciencia de un buen maestro para repetir, para explicar
y para recalcar la palabra de Dios que estaba disponible en las Escrituras. La mejor definición de este don se encuentra en primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 3. La importancia de este don se establece en primera de Corintios 14:1, 14:39, para que podamos entenderlo. Su supremacía sobre otros dones, en especial el de lenguas, o sea que este está por arriba, es más, no es más ni menos, sino que está dentro del orden, es más importante por lo que acabamos de leer, que es proclamar la palabra en público, que es transmitir la revelación y es hablar inclusive las predicciones de lo que ya está escrito. Entonces, la importancia de este don se establece, ya vimos dónde, su supremacía sobre los otros dones, en especial el de lenguas, es el tema del capítulo de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14 al 40. Profecías, mi hermano, el don de profecía. Ahora, profecías. Esta palabra también puede referirse a una revelación hablada de Dios, pero con mayor frecuencia se refiere a las palabras escritas de la Biblia. Y ahí hay muchos versículos, mi hermano. Estas profecías son mensajes que se proclaman con autoridad. ¿De quién? De Dios. Por eso es de que si tú hablas una profecía, como Él la dijo, se va a cumplir. Pero ¿cuántas veces los hermanos dicen que traen una profecía, hablan y no se cumple nada? Hay muchas veces, mi hermano, por ejemplo, los testigos de Jehová decían que se iban a acabar el año en el 2012, creo que fueron ellos los que lo dijeron, y se acabó. No se acabó, aquí seguimos. ¿Qué es? Falsa profecía. ¿Por qué? No están dirigidos por el Espíritu Santo, no están dirigidos por las Escrituras. Los adventistas también decían que Cristo iba a venir en el año 1800, no recuerdo qué año es, hermano, y vendieron todas sus cosas, vendieron todo porque ya se iban a ir con el Mesías y se quedaron en la calle porque no vino el Mesías, mi hermano. Entonces, esto es bien tremendo, no debemos de hablarlo a la ligera porque muchos les gusta exaltarse, crearse fama y diciendo que Cristo les dijo esto, que el Señor les dijo esto en un sueño, en una visión, y no tiene que ver nada que ver con las cosas de Dios. Aquí estamos hablando de un orden de lo que tiene que ver en el ministerio. Entonces, son mensajes que se proclaman con la autoridad de Dios a través de un vocero suyo bien reconocido. Y no deben tratarse con ligereza, porque tienen origen divino. Siempre que se predique o lea la palabra de Dios, debe de ser recibida con seriedad. El detalle es de que por tantas cosas que no se han cumplido, de repente ya como que lo menosprecian. Y cuando en verdad Dios le está diciendo a un hermano, ponte a cuentas, porque si no, tu tiempo está cerca. Y no hacen caso, ¿y qué pasa? Los prende la muerte en pecado. Hay hermanos que les han dicho, hermano, póngase cuentas porque el Señor viene, y no entienden, siguen en lo mismo y de repente los sorprende la muerte y mueren en pecado, mi hermano. Muchos de ellos son los que vienen aquí. La palabra les dice, ponte en orden, ponte a cuentas. Hay veces que a unos, por ejemplo, hay un ejemplo de un rey, creo que era Ezequías, el rey Ezequías, que el Señor le dijo, te quedan 15 días, pon tu casa en orden porque vas a morir. Y él se puso a llorar y le rogó a Dios, y Dios le dio más años de vida. Entonces Dios muchas veces nos advierte de que ya abusamos y de que nos viene la reprensión fuerte, pero no escuchamos. ¿Por qué? Puede ser también por incredulidad, o puede ser porque pues se ha dicho tanto que siempre es falso, que nunca se cumple, y pensamos que Dios, como es tan bueno, nos va a que no va a aplicar su justicia, ¿verdad? Como lo hemos estado estudiando en Romanos. Entonces, debe de ser recibida con gran seriedad. Por otra parte, mi hermano, el otro don, el don de discernimiento de espíritus. Satanás es el gran engañador, como dice Juan 8:44. Satanás es el gran engañador y sus demonios falsifican y adulteran el mensaje y la obra de Dios. Los cristianos tienen el don de discernimiento, poseen la habilidad dada por Dios para reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas y erróneas.
Pero si tú no vienes a estudiar la palabra, no tienes realmente una disposición de tu corazón de querer escuchar la verdad, no vas a poder hacer esto, mi hermano. Se comen todo lo que les dice el pastor. ¿Por qué? Les da flojera leer la Biblia, no escudriñan las escrituras, solamente abren la palabra cuando vienen al culto. Por eso se comen todo, por eso están engañados. Por eso, ¿qué, hermano? Se creen todo, que se cayó uno al piso, que es el Espíritu Santo. Se lo creen porque es emoción. Como yo te decía, muchos de ellos no se levantan y aplican lo que según se predica en la iglesia, lo que se predica en la iglesia. Siguen sus vidas iguales, piensan que por caerse el piso va a pasar magia. Si estamos viendo que esos dones ya no están en estos tiempos, si no es de otra manera, se ejerce algo parecido y Dios da el mismo resultado, pero de otra manera, ¿cómo es entonces que lo vamos nosotros a comprender para llevarlo a cabo? A final de cuentas, muchos de ellos ponen la atención en el predicador, en el pastor. Amén. La pregunta es, ¿quién les predica? ¿Quién les enseña? Poderosos del Señor. Por ejemplo, Hechos 17:11, perdón. Vamos a hablar de Berea. Esta iglesia es bien conocida. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Como primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo ilustró que el uso de este don en Hechos 16 al 18, tal como Pedro lo había ejercido en Hechos 5:3, debido a que no se había ejercido bien en la iglesia de Corinto, ocurrieron graves distorsiones de la verdad. ¿Por qué? Estamos estudiando la carta a los Corintios. Pablo habló de esto, por eso se habla de Pablo. ¿Y cómo lo hizo Pedro? También tenía discernimiento de espíritus. ¿Qué es lo que le dijo a Ananías y a Zafira? ¿A poco no discernió? ¿Por qué? Por el don de discernimientos de espíritu. ¿A poco no discernimos a veces cuando vamos a escuchamos una predicación en YouTube, o vamos a una iglesia que nos invitaron, o vamos pasando y nos invitan, y vamos a pasar a escuchar la palabra? No es la palabra de Dios, pero cuando empiezas a escuchar lo que el predicador está diciendo, dices, no, quién sabe de qué está hablando, pero no está hablando de la palabra de Dios. O escuchamos las predicaciones de otras iglesias, porque queremos alimentarnos de repente. Pero Dios tiene un propósito de enseñarnos a ejercer este don. ¿Y qué pasa? Escuchas la palabra y dices, no, de este versículo cuando se brincó a ya distorsionó la palabra. El mensaje se perdió. Y pasan muchas cosas que tú dices, no, yo sí me di cuenta en qué momento dejó de hablar de lo que estaba hablando. Poderoso del Señor. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, los demás escuchen, juzguen, vean si está escrito aquí, escudriñen si está escrito aquí, reiteren y examinen si está escrito ahí, ¿verdad? Pero a veces no se hace eso, se lo come porque lo dijo el pastor, se lo come porque dijo el apóstol, porque dijo el presbítero. Aunque su operación ha cambiado desde los tiempos apostólicos, debido a que el registro de las escrituras ya se ha cerrado, no ha dejado de ser esencial que en cada iglesia local haya hombres y mujeres con discernimiento espiritual. Ellos son los guardianes y los vigilantes que protegen a la iglesia de mentiras, ¿qué? Demoníacas, doctrinas falsas, sectas perversas y elementos carnales. Así que se requiere el estudio diligente de las escrituras para ejercer los dones de conocimiento. ¿Qué? Se requiere el estudio diligente de las escrituras para ejercer los dones de conocimiento, dones de sabiduría, dones de predicación y enseñanza de la palabra. También se requiere lo mismo para ejercer el don de discernimiento. No se puede discernir si no escudriñamos, si no estudiamos diligentemente este libro. Por eso es que muchos se comen todo lo que les dan sus pastores porque no escuchan. Les basta. Hay quienes ni llevan la Biblia.
la traen en su teléfono y cuando están empezando a leer ya los distrae un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Facebook y se distraen. Entonces, primera carta a los Tesalonicenses 5, 22 a 20 al 22 dice: no menospreciéis las profecías. 21, examinadlo todo y retened lo bueno. 22, absteneos de toda especie de mal. Tal vez en esa predicación hay algo bueno, rescátalo, hermano. Lo malo, deséchalo. No, eso no es cierto. Eso la palabra dice que no es verdad, ¿verdad? Ese es el don de discernimiento de espíritus. Ahora, el don de lenguas, el don de la interpretación de lenguas van de la mano. Las palabras griegas corresponden a idiomas extranjeros y su traducción. Estos dones o señales temporales, al igual que los otros, milagros y sanidades, cumplieron con la función de autenticar la verdad y aquellos que la predicaban. Este don verdadero se identifica con claridad en Hechos 2, de 5 al 12, como idiomas con los que se validó el origen divino del Evangelio. Sin embargo, a causa de su imitación falsa, ¿qué quiere decir esto, hermano? Ya lo estudiamos a fondo, ya lo estudiamos de una manera más amplia. ¿Qué pasó en Hechos a la venida del Espíritu Santo? Empezaron a hablar idiomas, pero idiomas ¿qué? Dados de una manera sobrenatural. ¿Y qué pasaba con los que entendían, tenían como lengua madre esos idiomas? Lo entendían perfectamente y entendían que estaban glorificando a Dios, como dice la Escritura. Entonces, dice, este don verdadero y se identifica con claridad en Hechos 2, de 5 al 12, como idiomas con los que se validó el origen divino del Evangelio, porque nadie les enseñó esos idiomas, sino que Dios se los dio en ese momento. Sin embargo, eso no quiere decir que hablaran los idiomas. No quiere decir que si uno estaba hablando italiano, ya se le quedó el habla de italiano. No, era solamente mientras ese don. Eso también es importante. Sin embargo, eso es importante porque esto lo vivimos en estos tiempos. A causa de su imitación falsa en la cultura, llegaron a exaltarse de forma desproporcionada y fueron objeto de graves abusos en Corinto. Pablo los identifica aquí, pero en el capítulo de la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 14, del 1 al 40, los considera con detalle. Ahí habla con detalle acerca de eso. De hecho, muchas de las cosas que se practican en estos días, muchos son falsas lenguas, y muchas de esas lenguas se hacen de manera desordenada. ¿Por qué? En ese capítulo Pablo habla y dice que si uno o dos, que hable a lo mucho uno, dos o tres, pero si hay don de interpretación. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, esta parte escritural. Mira. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, 22 al 23, dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ay, ¿ya viste ese ya? Pedro ni siquiera sabe hablar de esto y ya está hablando chino. ¿Cómo aprendería? Fue Dios, hermano. Fue Dios para que creas y entiendas. Entonces tiene impacto. Pero la profecía no es a los incrédulos, es a los creyentes, porque se supone que saben de la palabra. Versículo 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Y si todos hablan en lenguas y entran los indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pablo lo dijo. ¿Por qué no se menciona esas partes cuando lo hacen? Que es un don del Espíritu Santo. No, el don fue en orden. Se entendía lo que estaban hablando, entonces le podían dar la gloria a Dios. No se pusieron nada más a hablar porque hablar. Pero eso pasó en Corinto, hermano. Abusaron de las lenguas y los que entraban, no, yo no voy a entrar ahí. Eso es de locos. Fíjate lo que dice esa parte escritural. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Porque eso es hablar de la palabra de Dios. Eso es mucho más poderoso, por eso está por encima. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No tuvo que haber interpretación en Pentecostés porque había gente de los demás países, ellos las entendían, entonces fueron edificados. Pero si llega una persona aquí y nos habla italiano, sabemos que a lo mejor es un siervo de Dios, pero no le vamos a entender de qué nos sirve, de qué nos edifica. No sucede nada.
¿Cómo voy a seguir esas instrucciones? ¿Cómo voy a obedecer lo que me está diciendo si no lo entiendo, verdad? 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta y con la cítara? Versículo 8. Y si la trompeta diere cierto sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué es esto, hermano? Cuando el pueblo de Israel escuchaba cierto sonido de la trompeta, entendía, es tiempo de la batalla, el enemigo está ahí, prepárense, dice el general. Pero si de repente sale por ahí el apóstol Santiago, ahí en las redes sociales, que tiene un shofar, se supone que es lo que usaba luego, trompeta o el shofar para avisar, vamos a la guerra, prepárense, listos ya. Entienden, les habla. Pero el apóstol empieza a decir que no sé qué tantas cosas y de repente suena como corneta. Entonces, ¿te imaginas si de repente están esperando el sonido del shofar, el sonido de la trompeta para ir a la guerra, para prepararse? Oyen una corneta, ellos van a seguir. No les hablaron, no entendieron. Así pasa si las personas hablan en lenguas, pero no hay intérprete. ¿Cómo vamos a saber que Dios nos está hablando? ¿Qué vamos a saber? Ni siquiera sabemos ni nos imaginamos qué nos está hablando, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, estarás hablando al aire. 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Si hay traductores, significa lo mismo. O explican lo amplio que puede ser en un idioma una palabra como en el otro, como es el caso de cuando vamos al griego, cuando vamos al hebreo, ¿verdad? Entonces, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Vemos un güero y lo escuchamos hablar, no prestamos atención, no lo entendemos. Así pasa cuando empiezan a hablar lenguas. ¿Qué? Estamos ajenos, pues no lo entendemos, no sabemos qué es lo que están diciendo. No, hermano, pero es el Espíritu, no lo entendemos. ¿Cómo le vamos a prestar atención? Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea, ahora comienza contigo. Cuando Dios te permita obtener el don de interpretación, entonces compártelo a la iglesia. Pero aún así, muchas veces pasa que está la predicación a todo y de repente el hermano que habla lenguas, el hermano que tiene profecía y eso, hermano, yo quiero hablar a media predicación. Eso tampoco no es válido, mi hermano, porque el Espíritu del Señor es bien ordenado y va a ser en el momento adecuado. No tiene que ser en medio de la predicación como están los hermanos luego con la mano levantada que quieren hablar, quieren interrumpir la palabra de Dios para sacar algo que se les ocurrió, que el Señor no fue. ¿Por qué? Porque el Señor tiene respeto y sabe dónde están los puntos y las comas de su palabra. Entonces eso también es muy, muy, muy importante. Por eso es que cuando un hermano de repente distrae eso, hay que, hermano, déjenos escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque por eso son los sugieres. Para cualquier cosa que puedan necesitar, los apoyan para que no interrumpan, no roben la atención de la predicación de la palabra. Entonces, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Eso es bien tremendo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de dar gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tal vez en lengua le estás diciendo que Dios te bendiga y Dios te dice que ya tiene tu caso en sus manos, que ya lo está tratando, solamente espera que Él termine la obra y tú te quedas como que no entendiste nada de lo que dijo.
¿Cómo vas a saber que está hablando de tu situación, de lo que le has pedido con tanto fervor? Entonces, poderoso es el Señor, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, tú sí. Ahora, ni siquiera tú sabes lo que estás diciendo. El otro menos. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque el apóstol Pablo hablaba varios idiomas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahí está, mi hermano. ¿Verdad? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No anden hablando tonterías ni sandeces, cosas que no tienen que ver con la predicación del evangelio, con respuestas que tienen que ver con el evangelio. Andan hablando de otras cosas que no tienen sentido. Si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. El hermano está diciendo esto y esto. ¡Ay, santo Dios! El Señor nos está hablando, ¿no diríamos? Pero si no entendemos. Y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Habla ese don. Ay, yo tengo el don. Lo siento, hermano, que me quema. ¿No? Háblalo para ti solito. Pero una de las cosas que tiene una persona que habla en lenguas, que quiere que todos lo escuchen para que digan, no, ese hermano está en el espíritu, ¿verdad? No le gusta porque les gusta exaltarse. Por eso es que luego están aquí, rata, y sí, el Señor dice así, dice Jehová, rata. Quién sabe, que nada más le entendí que dijo rata, pero no sé qué me está diciendo. De tanto que mete en lengua, ya me hice bolas. ¿Te imaginas si no son lenguas del Señor, si no es algo que está edificando al Señor en una traducción? Y el Señor dice así, sándwich de jamón. Y Señor, ratata, o sea, que ese ratata fuera sándwich de jamón, que fuera, o sea, tonterías que no tienen que ver. ¿Te imaginas lo que puede estar pasando en una iglesia? Poderoso es el Señor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ya casi terminamos, hermano. Entonces, seguimos con versículo 11 de la carta a los Corintios, capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Uno y el mismo Espíritu. Al mismo tiempo que resaltó la diversidad de los dones, Pablo también llamó la atención sobre su fuente singular en el Espíritu. Esta es la 5ª mención en este capítulo del Espíritu Santo como la fuente de los dones. O sea que, si una persona tiene el Espíritu Santo, va a recibir dones de parte de Dios, los que Dios quiera darle. Y reitera que los dones no deben de ser buscados. Hermano, tiene que recibir las lenguas usted para que tenga el Espíritu Santo. Búsquelo, dígale al Señor. No, el Señor los da como Él quiera. Hasta el Espíritu Santo no tenemos que buscarlo, el Señor lo da. Viene cuando creemos, no porque nosotros se lo pidamos, lo querramos. Viene cuando el Señor dice, es el momento. Lo da, ¿a poco no? Poderoso es el Señor. Entonces, sino recibidos no deben de ser buscados, sino recibidos del Espíritu Santo como Él quiere. Él es el único que hace la obra y da la energía requerida para la operación de todos los dones conforme a la voluntad de Dios. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero ve que todo concuerda. No es que uno habla cosas que no es que uno es vena, es parte del cuerpo del Cristo, vena, pero no pasa sangre, pasa otra cosa. No, es orden. Por eso es que no podemos decir, no, es que somos de la iglesia de Cristo y aquí todo se tira. No es que por ahí tenga que pasar todo lo que tú quieras, no. Se refiere al orden y se refiere a las cosas que está diciendo aquí, como que predicación, enseñanza y todo. Algunos solamente son iglesias de enseñanza y son buenos, otros de predicación, otros, como los pentecostales, de repente, don de lenguas, pero hay quienes sí lo hacen de manera correcta, hermano. Y todo tiene que haber un orden porque así es el cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas una mano que tiene 6 dedos, está chueca, pero es una mano del Señor? No, el Señor hizo la mano como la hizo las 2 manos, la izquierda y la derecha. Entonces no podemos atribuirle lo que se nos pegue nuestra gana. Entonces,
13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Pablo, mediante esta ilustración, menciona que cada parte del cuerpo humano es esencial para su funcionamiento normal. Pablo mostró que la unidad es una necesidad indispensable de la iglesia. No obstante, la diversidad que Dios provee dentro de esa unidad también es necesaria. Sus palabras implicaban además que algunos miembros egoístas estaban descontentos con sus dones y querían obtener unos que no les habían sido dados, como dice la carta a los Corintios capítulo 2 en el versículo 11. Con esa actitud ponían en entredicho la sabiduría de Dios e implicaban que Él había cometido un error en las asignaciones. ¿Te imaginas? Echarle la culpa al pastor que por qué a él no le dio la oportunidad de, sino que es Dios el que da eso, el Espíritu Santo que lo da, al procurar las habilidades y poder espectaculares. Todos quieren los dones más vistosos. También se hicieron vulnerables a dones carnales y a manifestaciones falsificadas por demonios. Por eso vemos en muchas iglesias lo que vemos, hermano. Porque no fueron puestos por Dios, no fueron dotados con las cosas de Dios, con los dones de Dios, y por eso hacen, más que nada, ven al mundo que funciona allá para traerlo aquí y cristianizarlo. Canciones de allá las traen acá para cristianizarlas. Maneras de predicar, maneras de evangelizar, maneras de adornar la iglesia del mundo, las traen aquí para ofrecérselas a Dios. Versículo 15. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo o no soy del cuerpo? No soy del cuerpo, perdón, a manera de pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Por eso es erróneo, no es correcto que un pastor quiera que todos sean pastores, porque no todos tienen el don de palabra, el don de sabiduría, de ciencia, no todos tienen la paciencia, la mansedumbre para enseñar la palabra. Pero hay iglesias, hay ministerios que quieren que todos sean pastores, se dedican a fabrican. No es que el Dios haga al hombre un pastor, un evangelista, como luego lo vamos a ver en los ministerios. No es que Dios los haga. Los pastores fabrican músicos, fabrican evangelistas, fabrican pastores. Hermano, ¿qué ministerios hay aquí? ¿Qué dones? Aquí todos son pastores, porque parece que fueran niveles. No son niveles, hermano. No son niveles para que llegas de congregante, te sientas, luego, ahora hermano, tiene que ser ujier, y ahora tiene que ser que tienes que pasar por filtros para ir aprendiendo cómo se mueve la obra, para que puedas desempeñar los dones que te dio. Pero si Dios no te dio un don para que tú seas pastor o predicador, ¿por qué vas a querer estar a fuerzas ahí? ¿Por qué el pastor quiere que a fuerzas lo voy a pasar a predicar para que no se vaya? No hay predicador, voy a predicar otra vez yo, no le voy a hablar al hermano merenganito, predica horrible, nos habla y nos hace bolas, pero lo vamos a llamar para cubrir el espacio. No, hermano, no es la manera en la que Dios dijo que se tenía que hacer. Entonces, así que de nuevo, como en el versículo 11, Pablo trató a los corintios con los corintios carnales y necios que estaban descontentos con lo que habían recibido conforme a la soberanía divina para la edificación de la iglesia y la gloria de su Señor. Ahora podemos entender lo que pasó el pasado domingo, hermano. Aquí lo está diciendo la palabra, ¿verdad? ¿Quiénes? Corintios carnales y necios que estaban en descontento con lo que habían recibido conforme a la soberanía de Dios para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Si todo se vino abajo, quiere decir algo. Si Dios lleva a otras personas, los manda a restaurar, pero ahora son ellos, ¿verdad? Porque precisamente por la falta de dones, por la mala administración de los dones y por yo no sé qué otras cosas, las iglesias se vienen abajo. Poderoso es el Señor. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Te imaginas esa frase, no tengo necesidad, que se escucha a muchos siervos, altivos, egoístas? No tengo necesidad yo soy, me basto y me sobro. No, hermano, qué tremendo. Fíjate, no tengo necesidad. Mientras que algunos en Corinto se lamentaban por el hecho de que no tenían dones espectaculares, los que sí los tenían empequeñecían a los que tenían dones menos notables. Esto es que, no, ese hermano nada más es el que barre, ese hermano nada más es el que hace la limpieza. Ahora sí que los ministerios anónimos, ¿verdad? Eso es lo que hacían. Como yo estoy predicando, ese hermano nada más anda acomodando los carros, ese hermano nada más anda limpiando no, hermano, somos un mismo cuerpo. Tanto es honorable lo que hace el hermano que anda limpiando los pisos, el aseo de la iglesia, el que lava los baños, el que le dice, hermano, siéntese aquí, mire, le toca aquí, por favor. Pero en todos lados hay corintios. No, que no. Y se ponen, híjoles, hermano, que de repente se les olvidan que son cristianos. Entonces, ellos estimaban con tal exceso su propia importancia que desdeñaban a los que percibían como peor dotados, como pobremente dotados, y los menospreciaban como menos importantes. Al parecer mantenía una actitud de indiferencia. No te necesito, yo soy. No, mientras yo esté aquí la palabra va a abundar. No, sí necesitamos al hermano, la hermana que limpia la casa de Dios, que nos ayuda a limpiar la casa de Dios. Sí necesitamos a los hermanos que mantienen el orden de esto, del otro, que hermano, el baño está de este lado, hermano, y ahí van, hermano, vamos a escuchar la palabra. Sí necesitamos de todo eso, porque si no, es un desorden la iglesia, mi hermano. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, hermano. Es como en un trabajo, ¿no? El gerente, el subgerente, los supervisores y los empleados. ¿Qué pasaría si no estuvieran los empleados? No se hace nada. ¿A poco el gerente va a agarrar y hacer? No, hermano, ya sabemos que no es así. Pero ¿quiénes son los importantes? Los que hacen las cosas. Esos son vaya que son importantes. La respuesta de Pablo al orgullo de los que tenían dones más visibles fue mostrarles a través de su analogía y recordarles que las partes más frágiles y menos atractivas del cuerpo, que no son presentables o decorosas, reciben mayor respeto y consideración por ser imprescindibles. El apóstol se refería a los órganos internos. ¿Por qué? Hay órganos que de repente se atavían, se adornan de una manera más decorosa, ¿no? Por ejemplo, las piernas con un pantalón, que otro. Por ejemplo, las manos no traen nada, la cara no trae nada. Entonces es de esa manera, hermano. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parezcan menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, que ya se extendió la iglesia, gloria a Dios, porque no se está respaldando, porque no se está visitando, porque Él está con nosotros. ¿Cómo se escucharía que dijera, hermanos, se está expandiendo la iglesia gracias a la palabra que estoy predicando, gracias al hermano Merenganito y yo, porque andamos ahí? No, hermano, es trabajo de todos, ¿verdad? Desde el que pone el lugar, los que pagan el lugar, la renta del lugar, los que hacían el lugar, los que acomodan las sillas. Todo eso no fuera posible solamente con uno, hermano. Es un trabajo en equipo en el que todos tenemos que ver. Si un hermano se duele, nos dolemos con él. Si un hermano recibe honra, gloria a Dios por el hermano. ¿Por qué? Escogió uno de aquí, ¿verdad? Qué tremendo. La iglesia se expandió, hermano. Hasta ya tenemos casa de oración en la India. Porque el hermano no. Si yo no hubiera estado aquí, con la ayuda de todos así, entonces no hubiera sucedido eso. ¿Qué es? Es un triunfo para la iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Él. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 27.
vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen milagros todos? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente, mi hermano? En el versículo 13, él habla acerca del amor. Ese es el camino más excelente. Es el camino por el cual Cristo nos vino a beneficiar, a bendecir a todos. Procurar. En contexto, esto no podría significar que los creyentes deban desear los dones más prominentes, ya que todo el capítulo se dedicó a confrontar ese tipo de pensamiento. No, yo quiero ser el pastor. Cuando yo tenga el pastor voy a hacer y deshacer. No es para eso. Este estudio se dedica a combatir ese tipo de pensamiento que se han metido en muchas iglesias. ¿Todo a raíz de qué? De los dones espirituales que estamos estudiando a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da los dones y que pone todo en orden. Mientras permitamos dirigir todos los ministerios y le permitamos dirigir los dones que inclusive Él puso en nosotros, la iglesia va a caminar en orden. Pero si nos desviamos, si no le hacemos caso, todo se va a venir abajo. Entonces, desear un don por razones egoístas es erróneo, porque Dios en su soberanía es el único que los distribuye. Aquí a este le voy a dar 3, a este le voy a dar 5, a este nada más le voy a dar 1, como Él quiere. Por ende, esto debe traducirse no como un imperativo, como un mandato, sino como la forma verbal lo permite, como un indicativo, o sea, como declaración de un hecho. Esto de esta manera: ustedes desean los dones más espectaculares y esto está mal hecho, porque lo quieren para su gloria de ellos, no para la gloria de Dios. Y los que de repente dicen: los que tú quieras darme, Señor, con esos dones ayúdame a ejercerlos, ayúdame a llevarlos, a usarlos de manera correcta para edificación de tu iglesia y para que tu evangelio sea exaltado, para que se predique mejor la palabra. Qué diferente suena, ¿verdad? Yo quiero ser pastor porque la voy a llevar a todas las naciones y voy a hacer esto y lo otro y mis dones. A ver, hermano Pedrito, agárrame, quíteme el saco porque ahorita vea el poder que hay. ¡Bum! Y todos se tiran. No creen a la palabra de Dios, pero sí creen esas tonterías. Y que de repente la hermana que todos los domingos se tira al suelo y su vida entre semana como pagana, como impía, como impío. Pero eso sí, todos los cultos se caen del cielo porque el Señor lo tocó, pero no cambia su vida. ¿Te imaginas de todos los clavados que se echa? Si realmente fuera el Señor, ¿cómo estaría su vida? Bien consagradísima a Dios, que dejaría de tirarse. No necesito eso, Señor, me basta escuchar tu palabra y que me digas: no estás haciendo las cosas bien, hijo, hazlas de esta manera, porque yo, el Señor, quiero bendecirte. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, el imperativo real, la declaración de un hecho real, es que dejaran de hacer eso y aprendieran el camino más excelente. Este camino, como dice el contexto en el versículo 13, mi hermano, es el amor del cual Pablo explicará en el siguiente capítulo. Pero ya no es parte del tema, solamente los dones espirituales. Hasta aquí, mi hermano, dejamos esta enseñanza. Entonces, pidámosle mejor al Señor, porque si tú ya eres lleno del Espíritu Santo, tú ya estás dotado con los dones que el Señor te dio. Como lo estuvimos viendo, para que, yo no sabía, yo tengo entonces ese don, yo tengo don de esto y don de aquello. Ejércelo, hermano, la manera que Dios te lo dio, sin estar viendo si aquel lo ejerce de mejor manera. No, enfócate tú y Dios, tú y el Espíritu, para que el Espíritu te dirija y entonces puedas ejercer de manera efectiva el don o los dones que Dios te ha dado, que yo estoy seguro que aquí hay dones.
Aquí hay dones de cada hermano y lo hemos visto, cada quien sabe sus dones, pero con esta enseñanza yo sé que tú dices, yo tengo ese don, a mí se me facilita eso. Adelante, ejerce ese don, usa ese don para edificación de las personas a tu alrededor y para edificación de la iglesia. ¿Ok? Porque luego queremos otro tipo de dones, si yo no soy músico, si toco con los pies y quiero a fuerza ser un músico, ¿cómo? Si Dios no me dotó con eso. Pero bueno, vamos a orar, mis hermanos. Señor.